Secretaria, por favor, la cuenta. Oficio ordinario 465, a fecha 17 de mayo del año en curso, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren Silva, por medio del cual solicita que la Comisión Especial designe a un profesional que pueda trabajar coordinadamente con dicho organismo las labores técnicas que se desarrollarán en el marco del estudio que se iniciará acerca de los niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, así como de la situación de la mujer embarazada privada de libertad. Es medio raro. En segundo lugar, hay una solicitud de fecha 30 de mayo del presente año del honorable senador señor Osandón, a través de la cual requiere que se invite al profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, señor Corral, y a la Fundación Comunidad y Justicia a la próxima sesión de la comisión, en la que se continúe analizando el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Esos serían los dos documentos que hay. Perfecto. Entonces los incorporamos a la solicitud a los invitados, ¿les parece? Para cuando tengamos la sesión. ¿Y esto de Vemos, lo vemos ahora o lo vemos? lo vemos después para despejarlo. La senadora Fonbar quería hacer una pregunta. Sí, quisiera comprender bien qué es lo que qué es lo que nos pide la subsecretaria Lorena Recabarren, porque nosotros designar un profesional es una cosa como en el marco de qué La verdad cosa? es que no corresponde y yo creo que a lo mejor, estoy interpretando a senadora, me puedo ya. equivocar, que a lo mejor lo que quiere la subsecretaria es que nosotros designemos nuestros asesores para trabajar con ellos, supongo. Habría que preguntarle y si es así no creo que haya problema, ¿no es cierto? No. Lo que pasa Si es es que es eso, no, sale media extraña la petición. Sí, pensé que quizás en el oficio estaba más No, amplio, yo creo o que se refería a alguna cosa que quizás yo no sabía. No, yo creo que el sentido es ese. Y si les parece, si es ese el sentido que le pregunte la No, eso está secretaría, perfecto. no hay problema, que es la lógica que hemos tenido Sí. hecho en este tiempo. ¿Les parece? Sí, Ya. Y respecto a la solicitud del senador Osandón, le vamos a decir que bueno. ¿Sí? Dependemos de ese porte. Hoy día estamos contentas. Sí. Ya. Senador Fonbar. Sí. Presidenta, yo le quería solicitar que intentemos no citar los días martes, porque yo estoy con un problema de agenda, o sea, tengo comité, entonces no puedo participar y habíamos quedado de que íbamos a citar los lunes para no Sí, citar lo los que pasa martes. es que como no queremos atrasar esta ley, hemos tratado de agregar extraordinariamente alguna sesión el martes para ver los otros temas, para no atrasar el proyecto de Servicio Nacional de la Infancia. Pero hoy estamos viendo temas que no tienen... Sí, no, hoy día, pero la idea es seguir rápidamente Es que entonces en el tratemos de compromiso. buscar otro horario. ¿Y cuál? Esa es mi idea. es que de verdad... Yo lo voy a encargar a la secretaría y que les pregunte a todos cuáles son las O sea, para mí disponibilidades. es físicamente imposible, o sea, no puedo estar los martes. Entonces es súper complicado porque... ¿Y los miércoles? ¿A qué hora? A la misma hora del martes. Tengo mujer. Ustedes tienen, no hay mujeres además. Ya, entonces, veámoslo, pero yo de verdad le pido, es que no, porque habíamos, en el fondo esta conversa la habíamos tenido y tenemos una sesión bastante larga también los lunes, entonces... Sí, lo que pasa es que hay un senador que hoy día no está, que después nos acusa de demorarnos y no tramitar la ley, entonces para pero no viene, pues, ¿qué quiere que le haga? Sí, de repente viene, pues. Ya. No, es que... Se sienta al lado suyo, cuando viene. Ya, pero eso es otro tema, o sea, si es que lo que pasa, pero además que esta semana tenemos el lunes para tratar otros temas y entonces, de verdad yo le pido Ok. y que Excepcionalmente pero bien lo ocuparemos. excepcionalmente. Pero hemos citado una sola vez, senador. Esta es la segunda. No, hemos citado, Ya. pasado. Y mañana no estamos citados. Yo pensé que estábamos citados más mañana. No, por eso le digo, hemos citado excepcionalmente. Ya, es que pensé que estábamos citados para mañana también. No. Ya. No. Ok, entonces retiro 30% del reclamo. La sugerencia. No reclamo, ya, pues. Bueno, confirmaron la asistencia. Vamos a continuar, perdón, con el estudio del proyecto de ley que
de primer trámite constitucional de los honorables senadores Allende y Muñoz y Urresti, Arboe y Lagos, que regula el derecho a afiliación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. La próxima sesión vamos a seguir con el proyecto. Estábamos con plazo de indicaciones y por eso además no hemos seguido con el otro, sin prejuicio podamos escuchar a quienes quieran venir por el proyecto de Servicio Nacional de la Infancia. Senadora, por favor. Lo que pasa es que hay varios temas en los cuales tenemos dos formas de proceder, creo yo, en el proyecto del servicio. Una es que cada uno presente las indicaciones que cree y después vamos dilucidando en la discusión en particular cómo vamos construyendo el servicio. Pero dado que tenemos acuerdo en varias cosas, quizás podríamos hacer una sesión con el Ejecutivo antes de que termine el periodo de indicaciones. Sí. Yo no tengo problema en eso, pero a lo mejor es más provechoso que tratemos de juntarnos entre los asesores nuestros para ver cuáles son las indicaciones, despejemos todas las que tenemos de acuerdo, en las que no hay acuerdo tratemos de aproximar posiciones, porque el Ejecutivo ya lo hemos escuchado, o sea, yo creo que... No, sí es porque hay algunas cosas donde yo creo nosotros tenemos acuerdo. Pero el Ejecutivo no. No lo sé, entonces... Hagamos el esfuerzo nosotros y si es necesario nos juntamos con el Ejecutivo. ¿El Okay. plazo para indicaciones cuál es? ¿Cuándo vence? No tenemos porque no está en sala todavía. No está en sala. Espero que se pueda ver mañana. Está. No está. Yo sería súper bueno... Presionemos en los que comités. usted converse con el presidente en nombre de la Comisión de Infancia. Yo voy a hablar con el presidente. Presidenta, la defensora pidió si le daba luz la palabra. Sí. Y la señora Latrop dice que tiene ¿Partir? Ya. Entonces hacemos pasar a nuestros invitados, tenemos claridad del trabajo, de cómo vamos a abordar el trabajo de las indicaciones con los colegas y hacemos el esfuerzo a través de nuestra secretaría para materializar el encuentro con el Ejecutivo. Puede ser, de hecho, ni siquiera en una sesión, sino que podría ser durante la sesión de la tarde que nos juntemos a conversar con ellos. ¿Les parece? Ya. Por favor. Bueno, muy buenas tardes, gracias a nuestros invitados. Vamos a cambiar un poquitito el orden de las palabras porque entendemos que hay algunas peticiones respecto a poder intervenir de manera urgente de la profesora de Derecho de la Universidad de Chile, señora Fabiola Latrop, quien necesita ir a otra reunión, y a la defensora que la vamos a dejar en último lugar para poder escuchar las otras presentaciones. ¿Les parece? Así que partimos con la académica de Derecho de la Universidad de Chile, Fabiola Latrop, y luego partiría la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, Jimena Valenzuela. ¿Ya? Nos acompaña de la Dirección de Presupuesto la analista Tamara Cabrera. ¿Está? No está. Anotémoslo, secretaria, para poder preguntar a la Dirección de Presupuesto qué pasa. Y de la UNICEF, el abogado y consultor Felipe Cauley. ¿No está? No ha llegado. De la Corporación Humanas, Camila Maturana, que la vi. Ahí está. Alexandra Venado. Ahí está Alexandra. De la Corporación de Comunidad y Justicia, Vicente Argous. De la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, Erika, perfecto, Erika Montesino. De la Corporación Opción, Camila de la Maza, la abogada Camila de la Maza. ¿No? Ya. Ok. Entonces le damos la palabra a la profesora Fabiola Latrop. Profesora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer la invitación a través suyo, señora presidenta. Quisiera referirme en primer lugar al contenido esencial del proyecto,
A mi juicio, este proyecto colabora en el reconocimiento jurídico de un vínculo afectivo, de un vínculo entre un niño y un progenitor que no es ni biológico, ¿verdad?, ni genético en su caso, pero que sí forman parte, ¿no?, ambos de una familia que está por parejas del mismo sexo. Este proyecto, señora presidenta, tiene la virtud de poner dentro del foco, ¿no?, del tratamiento normativo que propone el derecho del niño a la vida familiar. Reconoce el parentesco social a través de modificaciones que realiza la ley de adopción y a las normas sobre reconocimiento de hijos del Código Civil. Y además reconoce el acceso a técnicas de reproducción asistida, en específico a parejas de mujeres. El reconocimiento del parentesco social que realiza este proyecto de ley no es algo totalmente extraño para nuestra legislación actual. Existen a nivel legal, ¿no?, y también jurisprudencial asomos del reconocimiento a un parentesco social. Por ejemplo, a través de la institución de la posesión notoria regulada en el Código Civil, a través de el reconocimiento, ¿no?, de un hijo voluntario sin ser el progenitor biológico de éste, y por cierto también a través de ciertas figuras reguladas en la ley de adopción actualmente vigente. De manera que no es algo totalmente exógeno, ¿no?, exótico a nuestra legislación actual. Este proyecto de ley tiene como antecedente teórico, ¿no?, en el derecho de las personas, en el derecho de familia en general, el abandono del parentesco como un modelo estrictamente basado en un modelo, en un antecedente, genético biológico, ¿no? Tradicionalmente el parentesco, que tiene su auge en la primera mitad del siglo XIX, está efectivamente, ¿no?, basado en el matrimonio, en el parentesco biológico, genético y en la familia. Así se estructura, ¿no?, clásicamente una familia. Y así es como la recoge, ¿verdad?, el Código Civil de Bello. De manera que consecuencialmente existe una relación entre lo que es la sexualidad, la reproducción, las relaciones heterosexuales, el matrimonio y la familia. Y eso da lugar a lo que se denomina, ¿verdad?, el modelo nuclear de la clase media. Sin embargo, esta concepción clásica del parentesco como modelo genético biologista ha sido puesto en duda ya en estudios de la antropología y de la sociología en la década de los 80, en donde el parentesco no necesariamente va ligado a la idea de la biología y la genética, sino que existen sociedades que dan importancia a otro tipo de elementos para la constitución del parentesco y su posterior reconocimiento jurídico. Así, por ejemplo, existen sociedades y pueblos en donde son importantes las prácticas, las acciones, los actos comunes, como la residencia, la asistencia al parto, quien cría al niño, ¿no?, la tierra en donde se cría la familia, de manera que este concepto clásico del parentesco ligado, ¿verdad?, a lo genético, a lo biológico, a los lazos de sangre, no está siendo hoy en día contestado, ¿no?, sino que esto viene de mucho antes. Hoy en día existen distintos factores que justifican aproximarse al parentesco desde otro punto de vista. No podemos cerrar los ojos a nuevas formas de vida familiar. Existen un sinnúmero de conceptos asociados a las responsabilidades parentales y a la filiación que vienen a remover aquellas bases, ¿no?, de la familia que Bello tuvo en cuenta al momento de redactar el Código Civil. Hoy en día es frecuente hablar de homoparentalidad. No puede desconocerse que estos hogares existen en Chile, que dos madres crían, que dos padres varones crían. Es también muy frecuente el ejercicio de la coparentalidad, es decir, padres y madres que han sido pareja pero que ya no viven juntos y que sin embargo crían a sus hijos. Por cierto, existe también
la monoparentalidad. Las familias monoparentales, ustedes lo saben, han crecido, ¿verdad?, de manera explosiva en nuestro país. De manera que la monoparentalidad también existe. Y también, por cierto, la pluriparentalidad, que es un tipo de organización familiar que se verifica cuando distintas familias se reconstituyen, ¿verdad? O cuando tienen hijos propios o aportados, o recurren, ¿verdad?, a técnicas de reproducción asistida con o sin donante. De manera que, ante la pregunta que se efectúan algunos sectores menos proclives, ¿no?, a aceptar jurídicamente estas nuevas formas de vida familiar, de si la elección, de si la voluntad está reemplazando la biología, como si la biología, ¿verdad?, fuera algo totalmente natural, que no pudiese ser mutado, uno debe contestar que no se trata de una sustitución de la biología. La voluntad, la elección, va de la mano muchas veces con ella. Otras veces no. No se trata entonces de un blanco o de un negro. La sexualidad a veces va ligada a la idea de la alianza, del matrimonio, de una pareja, pero otras veces no. Así, por ejemplo, ¿no?, la procreación no siempre va ligada a la idea de la filiación. La adopción es un claro ejemplo de ello. Podemos tener una pareja parental, pero también una pareja, ¿verdad?, conyugal, una pareja que está unida por un acuerdo de unión civil, o simplemente, ¿verdad?, una pareja que no ha optado ni por el matrimonio ni por el acuerdo de unión civil, pero que sigue siendo pareja. Y en tercer lugar, también podemos tener una pareja que es progenitora, ¿no? Y no se excluyen todas ellas. En cuanto a la copaternidad y a la comaternidad en Chile, yo quisiera solamente traer a colación algunos datos que ya expuse en mi anterior exposición a esta comisión en el año 2017, en cuanto a cómo las parejas del mismo sexo declaran, ¿no?, que son padres, no obstante, ¿verdad?, no serlo biológicamente. A propósito de una intervención que entiendo que ya se dio durante esta discusión legislativa, que se ha retomado, ¿verdad?, hace unos meses, se comentó acá la encuesta Ser Lesbiana en Chile del año 2018, en donde un 15,11% de estas mujeres declara tener hijos. Fíjense ustedes que, me imagino que este gráfico ya lo vieron, yo solo quiero poner el acento en cómo, ¿verdad?, las parejas sienten que son madres ambas, y también podríamos extrapolar esto a casos de parejas del mismo sexo varones, ¿no?, que son padres o madres, ¿verdad?, de los hijos que trae su pareja y que vienen de anteriores uniones. Y por cierto, poner el acento también en que las técnicas de reproducción asistida son efectivamente un acceso a esta parentalidad y que lamentablemente nuestro legislador está al debe en la regulación de estas técnicas. ¿Qué propone el proyecto? ¿Por qué buscar el reconocimiento jurídico de estos vínculos de afecto? A modo ejemplar, hoy en día existen niños y niñas y adolescentes que viven en contextos de familias encabezadas por parejas del mismo sexo que ven día a día vulnerado su derecho a la identidad y a la vida familiar. Muchos de ellos no pueden demandar alimentos ni disfrutar de beneficios en condiciones de igualdad con otros hijos que sí responden a patrones familiares más clásicos y tradicionales. No pueden acceder a beneficios como bonos de escolaridad, nacimiento, orfandad, etc. Por cierto, si el progenitor no biológico fallece, no tiene derechos hereditarios a intestato ni tampoco a reclamar ciertas indemnizaciones que sí tienen estos otros, aquellos hijos. Lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento recientemente publicado, que se llevó a cabo en el año 2018. Me permito leer el párrafo atingente. Dice: el reconocimiento jurídico de las relaciones familiares son importantes para luchar contra la discriminación en perjuicio de las parejas LGBT
y sus hijos. En tanto, los padres y madres sin reconocimiento legal se ven impedidos de tomar decisiones relacionadas con aspectos fundamentales de la vida de sus hijos, como en el ámbito de la salud y la educación. Yo los invito a revisar algunos cuerpos legales, en específico en materia de ejercicio de derechos relacionados con la salud, que hacen alusión a aquella expresión de voluntad que debe realizar el representante legal del sujeto de esa atención de salud. Les invito a hacer el ejercicio de quién es el representante legal de ese niño o niña que vive en un contexto de familia homoparental. Por el hecho de no tener coincidencia el representante legal con quien lo cría, ese niño se ve en una situación de desigualdad con otro que sí está siendo criado en, entre comillas, un hogar familiar tradicional. Se ven estas personas impedidas entonces de tomar las decisiones relacionadas con aspectos de la vida de sus hijos en el ámbito de la salud y de la educación y también, como les señalaba, privados de ciertos beneficios estatales y privilegios fiscales. Estimados parlamentarios y parlamentarias, yo quisiera expresar que la motivación que me trae a hablar de este tema nuevamente es el ánimo de aclarar que cuando uno está frente a algo que es distinto, no caben, desde el punto de vista normativo, jurídico, prejuicios, reproches, juicios morales. Yo vengo acá no a hablar de si me gusta o no me gusta el modo en cómo una persona organiza su vida afectiva, sexual, familiar. Yo vengo acá a hablar del derecho internacional de los derechos humanos, de ciertas opiniones consultivas que se han desarrollado en nuestro sistema interamericano recientemente. Vengo a comentarles, por ejemplo, que la opinión consultiva 24 del año 2017 ha señalado que el alcance de la protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a los derechos patrimoniales. Esto fue lo que no se entendía originalmente cuando este honorable Congreso legislaba sobre el acuerdo de unión civil sobre una óptica exclusivamente patrimonial, obviando que allí se estaba generando una familia y que terminó creando un estatuto que se denomina por algunos autores hoy en día un matrimonio sin hijos. Un instituto que te da todos los derechos y varios deberes del matrimonio, pero que sin embargo se olvida que ahí hay niños, niñas y adolescentes. Señala la opinión consultiva que la obligación internacional de los Estados trasciende entonces a estas cuestiones meramente patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, señalando expresamente a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales. Llama a igualar los estatutos, a no crear derechos de primera y segunda categoría para uno u otro tipo de hijos. Hoy en día, las familias que están encabezadas por parejas del mismo sexo y que crían hijos tienen muy pocas posibilidades de interferir, ¿no? Con reconocimiento jurídico y judicial en su caso, en la vida de sus hijos. Por ejemplo, un conviviente civil puede tener el cuidado personal del hijo de su conviviente civil en algunas circunstancias muy acotadas. Si están simplemente unidos por el hecho y no por un acuerdo de unión civil, la pareja pasa a ser simplemente un tercero como cualquier otro. No es pariente, no es nada respecto del hijo. Cuando esta pareja se rompe, tampoco tiene el niño que ha generado este vínculo de afecto una posibilidad de que se decrete a su favor una relación directa y regular. Esto es lo que se ha alcanzado a través de distintos procedimientos gatillados a propósito de medidas de protección en nuestros tribunales de familia,
que están solucionando conflictos de relevancia jurídica con apego a la realidad y que no tienen otra vía que establecer relaciones directas regulares en procedimientos que no son de fondo, en procedimientos que lo único que buscan es establecer una medida de protección para ese caso en concreto. Es decir, quien crea que esto no se da en la práctica, quien crea que este reconocimiento no existe, no conoce en verdad lo que ocurre en nuestros tribunales de familia. Esto sí sucede. No como cuidado personal, no como adopción, no hay vínculo filiativo jurídicamente determinado, pero sí hay reconocimiento al parentesco social. No hay determinación jurídica de la filiación, no obstante que nuestra ley en ningún momento dice que un niño debe tener progenitores de distinto sexo. Ni la persona que sea más contraria al reconocimiento de estos nuevos tipos familiares puede negar esta situación. El artículo 186 habla del reconocimiento del padre, la madre o ambos. El artículo 30 de la Ley de Registro Civil habla de las inscripciones solo por el padre o la madre, por sí mismo, por mandatarios. No hay ninguna norma en nuestra legislación que diga explícitamente que un niño debe tener progenitores de distinto sexo. La única norma en el Código Civil que lo refiere es el artículo 182, que está pensado por la época en el acceso a las técnicas de reproducción asistida por parejas heterosexuales. Lamentablemente, la posesión notoria está pensada en el Código Civil como una excepción, ¿no? y aplicable a supuestos específicos, que sería, ¿verdad?, una vía, como yo les comentaba al inicio de mi exposición, a través de la cual el legislador sí se abre, ¿no?, a la posibilidad de que la biología ceda en algunas circunstancias en donde el interés superior del niño lo hace aconsejable. Una de las virtudes de este proyecto, estimados parlamentarios y parlamentarias, es que pone de manifiesto la necesidad de que Chile se ponga a tono con sus países hermanos en materia de técnicas de reproducción asistida. Hoy en día tenemos un artículo 182 del Código Civil que plantea una serie de interrogantes. En particular, ¿verdad?, no trata el problema de las parejas del mismo sexo que acceden a estas técnicas y que, insisto, lo hacen diariamente en nuestro país. Quisiera señalar que el Glosario Internacional sobre Cuidados de la Fertilidad e Infertilidad del año 2017 ha definido a la infertilidad como una enfermedad caracterizada por la incapacidad de establecer un embarazo clínico, de relaciones sexuales no protegidas, añadiendo recientemente a este concepto lo siguiente. Reconoce que la infertilidad también puede provenir de un impedimento en la capacidad de una persona para reproducirse, ya sea como individuo o con su pareja. Se habla así en aquellas legislaciones en donde la filiación está más accesible a las parejas del mismo sexo, de una discapacidad como impedimento funcional. Es decir, la orientación sexual de una persona puede, para efectos de filiación y de acceso a estas técnicas, entrar en la categoría de infertilidad. Quizás sería más completo este proyecto si se refiriera no solo a las parejas conformadas por mujeres. Sería adecuado poder contar en el proyecto, ¿verdad?, con una norma que diga que el nacido por estas técnicas será hijo de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que han expresado su voluntad de ser padre o madre de tal nacido, con independencia de quien haya aportado los gametos. Si uno revisa las legislaciones nórdicas, que son las más avanzadas en la regulación de estas técnicas, pero también la legislación argentina, que incluso lleva ventaja, ¿no?, a muchas otras legislaciones en Europa, el elemento central de las técnicas de reproducción asistida es la denominada voluntad procreacional.
importa quién quiere ser padre o madre. Hoy en día nosotros tenemos una ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad que no regula el acceso a estas técnicas. Tenemos un reglamento del año 2013, tenemos guías, tenemos otros instrumentos en donde se presume la existencia de una relación heterosexual fallida en el marco de una enfermedad. Y está documentado por una serie de encuestas, pero también, ¿verdad?, estudios muy serios como el Anuario de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la vulneración que se produce solo en razón de discriminación por orientación sexual en el derecho al acceso libre, igualitario, teórico, ¿no?, a las técnicas de reproducción asistida. Finalmente, además entonces de poner el acento en que este proyecto de ley abre una discusión que necesita, ¿verdad?, una mirada mucho más amplia sobre las técnicas de reproducción asistida, priorizar algunos beneficios de este proyecto, algunas características especiales que otras alternativas, ¿verdad?, que otras iniciativas no la han tenido. A mi juicio, este proyecto tiene como principal virtud el centrarse en los derechos de los niños, en especial en su derecho a la identidad y en su derecho a la vida familiar. Es perfectible, sí, como señalaba en materia de voluntad procreacional, en quizás establecer algunas cortapisas a la regulación del reconocimiento, pero pone de relevancia, y esto es tremendamente importante en una sociedad como la nuestra, en las relaciones de afecto, de cuidado, de interdependencia y de solidaridad. Creo que las personas que más se ven perjudicadas cuando en Chile no existen estatutos con marcos regulatorios definidos y estables son aquellas personas que están en desventaja económica, en desventaja social, que son discriminados por pertenecer a una familia que escapa de los cánones tradicionales. Y claramente, ¿verdad?, dentro de esas personas vulnerables están nuestros propios niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias a la académica Fabiola Latrobe por su presentación. Le ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacer alguna pregunta, porque tiene que ir a otra reunión, entonces para que la podamos liberar, que pueda responder las preguntas que tengan que hacerle. ¿No hay preguntas? ¿No? Ok. Muchas gracias, profesora. La verdad es que una presentación tremendamente clara y que complementa además la moción que se ha presentado a discusión al Congreso. Le vamos a ofrecer la palabra a la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, la señora Jimena Valenzuela. Micrófono. Este proyecto pretende otorgar la condición de paternidad a las parejas homosexuales, ya sean femeninas o masculinas, respecto a los hijos que alguna de ellos pudiera tener. ¿Qué podemos decir de este proyecto? El proyecto es ambiguo, ya que no queda claro si existe la posibilidad de impugnación respecto a los padres biológicos y el modo de realizarse esta impugnación en el caso de que procediera. Ni tampoco es claro el número de figuras paternas o maternas que pudiera llegar a tener el menor. Se pretende además legalizar asuntos que ameritan un proyecto de ley propio. Y por último podemos decir que el proyecto otorga el recurso de protección constitucional que exige una modificación constitucional a una norma que solamente va a tener simple rango legal. Me voy a detener un poco en cada uno de estos puntos. Sentido y alcance del proyecto. El proyecto se presenta como una solución para el caso de los hijos no reconocidos de filiación no matrimonial, respecto de los cuales no existe una presunción de paternidad ni maternidad. Y para el caso de los hijos concebidos mediante técnicas de fertilización asistida, cuando los que encargan el proceso son mujeres. En su fin, el caso que busca proteger es el de los hijos que viven con una pareja de homosexuales, hombres o mujeres. Desde esta perspectiva parece difícil oponerse a estos proyectos. Sin embargo, la verdad es que el proyecto es técnicamente eficiente debido a tres razones.
es hermenéuticamente oscuro o ambiguo en lo que se refiere a la impugnación de paternidad, el proceso concreto de reconocimiento del hijo y el estado en que quedarían los hijos y los padres biológicos. Legaliza subterfugiamente cosas que ameritan un proyecto de ley propio. Por ejemplo, la adopción de parejas homosexuales, ¿verdad?, de parejas homoparentales, el derecho a formar una familia, el derecho a prestaciones de técnicas de fecundación asistida, y es discriminatorio respecto de las parejas homosexuales masculinas. ¿Por qué las parejas homosexuales masculinas no pueden recurrir a las técnicas de fecundación asistida, digamos? Entonces, podríamos perfectamente, un proyecto de esta naturaleza podría abrir las puertas a la maternidad subrogada con todos los conflictos y problemas que esto ha tenido en el derecho comparado y en la comunidad internacional. Pretende también otorgar el recurso de protección constitucional a una norma de simple rango legal. Y en su contenido material apenas modifica la redacción de algunas normas ya existentes, incorporando a las parejas homosexuales, masculinas o femeninas. En ese sentido, es un proyecto que no prevé claramente sus propias repercusiones y que parece haber sido redactado sin mayor estudio. ¿Qué efectos podría producir este proyecto? Uno de los efectos que produciría este proyecto es la consagración del recurso de protección por condicionar el acceso a la FIB. Esto amerita que se haga una reforma constitucional del numeral que consagra el derecho a protección en el artículo 19 de la Constitución. Y en segundo lugar, cabe mencionar que pasa a llevar el derecho del padre o madre biológico, en aquellos casos en que se encuentre fuera de la relación de pareja, y el derecho del niño a conocer a sus padres biológicos. Me llama la atención que la profesora Latrobe insista en el derecho a la identidad del niño. O sea, el derecho a la identidad está clarísimo, ¿verdad?, en la Convención de los Derechos del Niño, que dice en su artículo número 7, el niño tiene derecho a un nombre desde que nace y a una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Evidentemente que a veces el caso fortuito, las circunstancias de la vida impiden que un niño pueda conocer a su padre o a su madre o a ambos. Pero deliberadamente poner a un niño en esta situación no me parece que sea respetar su derecho a la identidad. El niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, quién es su padre biológico, en el caso de una madre, en una pareja lésbica, que la madre, mediante técnicas de reproducción asistida, acudiendo a un donante de gametos masculino, normalmente anónimo, ¿verdad?, no veo en qué medida se respeta este derecho. O sea, no me parecería raro, y de hecho va a ocurrir, no tengo conocimiento que en este momento haya alguna causa pendiente en este sentido, pero no me extrañaría que un hijo, ¿verdad?, pudiera demandar a sus madres, digamos, biológicas, porque le han negado la posibilidad de conocer quién es su padre biológico. Yo tengo experiencia porque he tramitado muchos casos de adopción. Mi hermana fue presidenta de la Asociación de Padres Adoptivos, ¿verdad? Y es una constante en los hijos adoptivos su necesidad de saber quiénes son sus verdaderos padres, ¿verdad? Porque está en la identidad misma de la persona, saber quién es el padre, la persona que me engendró, ¿verdad? Entonces no sé de qué manera se puede cumplir con este proyecto ese derecho del niño a la identidad. Por otro lado, el proyecto pretende modificar el artículo 182, pero sus problemas originales se mantienen, debido a que quienes se someten a técnicas de reproducción asistida pueden ser varias personas. Siempre me ha parecido, ¿verdad?, que el artículo 182 es un artículo sumamente ambiguo, que se entiende por los que han participado realmente de las técnicas de reproducción asistida, dando derecho a reclamar filiación a cualquiera de ellos. ¿Ya? Por otro lado, al señalar que no se puede reclamar una filiación diferente, se cae en una contradicción, dado que más de una persona puede reclamar la filiación, ya sea por este artículo o por el artículo 183, que tampoco admite pruebas en contrario. Ahora bien, existe una posibilidad de interpretación distinta de la contradicción. El artículo podría entenderse como una disposición legal que permite la paternidad o maternidad ejercida por más de dos personas. Si ya estamos transgrediendo el principio biológico, que no es posible ser padre o madre, ¿verdad?, ser padres si no hay distinto sexo, digamos, en la concepción de esa persona,
si estamos cayendo en esa contradicción y la profesora Latrobe dice que eso es biologismo, y ella dice que lo que importa es la voluntad de gestar, ¿por qué vamos a limitar el hecho de que una persona pueda tener más de 2 madres o más de 2 padres? ¿Verdad? Si no es posible, no es posible biológicamente que una persona tenga 2 padres o 2 madres. No es posible, por mucho que lo queramos. Entonces no puede ser solamente una cosa de voluntarismo. Y si ya estamos aplicando el voluntarismo, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿O por qué sencillamente van a ser padres y madres una pareja que tiene una relación afectiva de tipo sexual? ¿Por qué 2 hermanas no pueden ser madres de una criatura? ¿Por qué no pueden ser madres una abuela y su hija? ¿Por qué no pueden ser padres, verdad, 2 hermanos? Entonces, si ya vamos a alterar la biología, ¿verdad?, y la naturaleza de las cosas, podemos hacerlo arbitrariamente de la manera completamente antojadiza, y tengo dudas de que si esta manera de hacer las cosas verdaderamente está respetando el principio de interés superior del niño. Respecto a la maternidad subrogada, esta continúa siendo una práctica clandestina ya que no se deroga el artículo 183. Aquí expresamente este proyecto no la reconoce, pero obviamente que le abre las puertas, o si no sería completamente, ¿verdad?, discriminatoria con respecto a las parejas homosexuales conformadas por varones. La madre, por lo tanto, será quien dé a luz y no otra persona. La mujer gestante también se somete a las técnicas de reproducción y, en consecuencia, también cumple con el requisito del artículo 182. Entonces, es perfectamente posible que un niño gestado de esta manera pueda llegar a tener 6 padres, 6 progenitores, por decirlo así. Bueno, no voy a enumerar cuáles son los 6 progenitores, pero no es, ya se imaginarán quiénes podrían ser los 6 progenitores. Ante todo es necesario preguntarse una cosa: ¿existen realmente hijos de parejas del mismo sexo? La respuesta solo puede ser negativa. No existen biológicamente hijos de parejas homosexuales, ni siquiera respecto de hijos concebidos por técnicas de reproducción asistida, ya que siempre se requiere un gameto masculino para la concepción del cigoto. Esta ley, por ende, no solucionaría un problema realmente existente, sino que consolidaría una situación de por sí irregular, cuál es la de un hijo que no vive con uno de sus progenitores y que vive con al menos una persona que no lo es, pero sin pasar por el trámite de la adopción, cosa que es completamente discriminatorio, porque si yo tengo un hijo, ¿verdad?, y adquiero una pareja nueva, automáticamente esa persona no va a ser el padre o el progenitor de mi hijo si no es mediante una adopción. Este proyecto de ley bien puede ser una respuesta frente al hecho de que ciertos niños son de hecho criados por parejas homosexuales, pero es una respuesta que atenta contra el derecho del niño a su padre o a su madre. Vuelvo a decir, o sea, de hecho, familias con situaciones peculiares se dan centenares y les reconocemos los derechos a todas esas familias. A ver, hoy día conversaba con una persona que tiene el cuidado, ¿verdad?, el cuidado personal de su sobrino. La madre lo ha abandonado y el padre no puede ingresar a Chile porque está acusado de cometer delitos aquí en Chile, de nacionalidad peruana. Y lo más probable es que no va a volver. No se ha tenido noticias de él hace muchísimo tiempo. Bueno, y la madre ha abandonado a este niño. ¿Acaso esa mujer que está cuidando, que es la tía biológica de este niño, no es verdaderamente su madre? ¿Por qué esa situación no la protegemos por ley? Bueno, ok. Por otro lado, la presunción de paternidad del matrimonio tiene su razón de ser. A diferencia de lo dicho en el mensaje del proyecto, no es una simple presunción estereotipada, ¿verdad?, sino un razonable aligeramiento probatorio. Si no, sería terrible que cada vez que una persona tiene un hijo estando casada, ¿verdad?, incluso esta presunción de paternidad se extendió hacia los acuerdos de unión civil, ¿verdad? Es precisamente es una presunción legal, o sea, que admite prueba en contrario y tiene su razón de ser, ¿verdad? Es razonable pensar que los hijos que se conciben durante la vigencia de un matrimonio o
que eso podría tener más reparos, digamos, o de un acuerdo de unión civil, son hijos del marido. O sea, la presunción de paternidad existe desde Roma, paterites, y existe desde siempre, ¿verdad? Bueno, entonces no es que sea una cosa completamente arbitraria. Las presunciones se establecen para facilitar la prueba en juicios de ciertas conductas que son probables en los hechos. No es un invento arbitrario de la ley. Es razonable pensar que los hijos concebidos durante un matrimonio son realmente hijos biológicos de la pareja. Al menos es bastante probable que así sea. En cambio, no es posible que un niño sea hijo biológico de dos personas del mismo sexo por la sencilla razón de que se requiere de un óvulo y un espermatozoide para la formación de un cigoto. En general, se aprecia en el proyecto que el prisma está puesto en los padres homosexuales y en su presunto derecho a los hijos, siendo que debería ponerse en el derecho de un niño a conocer a su padre biológico y a vivir en su familia biológica, o en su defecto, a ser restituido a una familia como la que perdió. No es discriminatoria esta mirada porque nunca se ha dicho que las parejas homosexuales tienen derecho a tener hijos. No existe el derecho a tener hijos. Es más, las técnicas de reproducción asistida no están legalizadas como una prestación obligatoria, no existe ese derecho y el hecho de que existe el artículo 182 no es un reconocimiento implícito a las técnicas de reproducción asistida con gametos donados, ni con la maternidad subrogada. Entonces, no es que sea un derecho humano o un derecho social. Las técnicas de fertilización asistida están permitidas legalmente, ¿verdad? No es que sean, pero en ningún momento están, de hecho se permiten, se realizan, pero no es que haya ningún texto legal que las reconozca y las permita. De hecho, hay muchos juristas que piensan que habría objeto ilícito, ¿ya? En un contrato, por ejemplo, que se haga de este tenor. Por otro lado, había consideración de los auténticos problemas sociales, de salud, de vivienda, de transporte público. Parece un error grave dar prioridad a establecer esto como un derecho, pues es sumamente caro y claramente no es ninguna urgencia social. Este proyecto establece esto como un derecho y además lo hace respecto solo de las parejas homosexuales. El Pacto de San José reconoce en su artículo 17 el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. En relación al principio de no discriminación anteriormente descrito, el artículo 2 da a entender que no se puede discriminar por motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado esté obligado a proveer de pareja a los solteros o a dar hijos a quienes no los tengan. Existe un derecho a procrear si así se desea y a que los hijos que provengan verdaderamente de una unión sean reconocidos como tales. El tratado es coherente con que existan ciertas restricciones para la formación de una familia conforme al principio del interés superior del niño, que en estos casos rige en primer lugar. La razón que fundamentaría que a las dos mujeres se les dé la posibilidad de ser inscritas como madre es haber concurrido en la concepción y en la gestación del niño, pero desde esta perspectiva debería también reconocerse el derecho del padre que aportó su esperma. ¿Se llegaría así a la existencia de niños? Bueno, como ya dijimos, la multiparentalidad. Adicionalmente, bueno, también otro reparo que se puede tener con este proyecto de ley es que violaría un principio del derecho civil, que es la indisponibilidad del Estado civil. Las personas no pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Ello se pone a su dignidad al ser humano. No puede contratarse la entrega de la persona fruto de la gestación, por ejemplo, porque sería la cosificación del hijo. Una persona, ¿verdad?, que dona gametos, de alguna manera está cosificando al posible hijo que pueda ser fruto de la gestación que se va a producir con su gameto. Estaríamos hablando, ¿verdad?, de una verdadera fábrica de niños. Atenta también este proyecto de ley contra la dignidad del padre, ¿ya?, porque lo mantiene obligatoriamente, aunque esa persona se haya puesto en esa situación voluntariamente, mantenerse como persona ajena y neutral.
también produce disolución de los vínculos filiales y también el hecho de que, como ya lo decíamos hace un momento, también atenta directamente contra el derecho a la identidad del menor. En la procreación natural siempre se privilegia la verdad biológica. Con las técnicas de reproducción asistida, solo la voluntad de las personas gestantes, solo la voluntad. Puede prevalecer la voluntad de una persona cuando afecta los derechos y los intereses de un tercero, en este caso, las personas más desvalidas de la sociedad, que son los niños. Yo creo que no. Cuando dicen, por ejemplo, el caso de una madre gestante, es decir, una madre que tiene un hijo, que se le estaría negando a ese hijo, ¿verdad?, la posibilidad de tener derechos hereditarios, derecho a alimento con respecto a la pareja de la mujer. Pero ¿quién voluntariamente, deliberadamente puso a ese niño en esa situación? Vuelvo a decir, se podría también repetir el mismo argumento para otras personas con las cuales no se tiene una relación afectiva sexual. ¿Por qué no que sea padre el hermano de la madre de la criatura? ¿Por qué no? Así tendría derechos hereditarios con respecto al hermano, o con respecto al tío, o con respecto a un amigo, o con respecto a dos amigos. Mejor, más protegido el niño, más derechos hereditarios le puede pedir a dos personas, a dos padres en vez de a uno, derechos de alimento, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, se va a también ver la identidad familiar fragmentada. En general se aprecia en el proyecto que el prisma entonces está puesto en los padres, en los padres homosexuales y en su presunto derecho a los hijos. No sé de dónde salió este derecho. El derecho a tener hijos a costa de lo que sea y por sobre lo que sea. Siendo que debería ponerse el derecho al niño a conocer a sus padres biológicos y a vivir en una familia biológica. O en su defecto, a ser restituido a una familia cuando por azares de la vida la perdió. Cuando por azares de la vida la perdió. No es discriminatoria esta mirada, porque nunca se ha dicho que las parejas heterosexuales tienen derecho a tener hijos tampoco. Es más, la FIV no está legalizada como prestación obligatoria. No existe un derecho, ni para los heterosexuales ni para los homosexuales, a tener hijos a toda costa. Las técnicas de fertilización asistida están permitidas legalmente para quien pueda pagarlas. Finalmente, esta legislación, como decíamos, y eso lo definitivo, atenta gravemente en contra del principio de interés superior del niño. Señalar que las mujeres tienen derecho a una familia en estos términos significa necesariamente pretender que existe, como decía, un derecho a los hijos. Es decir, en esta relación jurídica las mujeres son consideradas sujetos, mientras que los hijos son considerados simplemente objetos para satisfacer la voluntad y el querer subjetivo de sus madres o de sus padres. Reconocer una cosa semejante implica permitir abusos de todo tipo y por de pronto eliminar cualquier sustento de tipo lógico para establecer deberes o restricciones a los padres. Es por eso que insistimos enérgicamente en que no son los padres quienes tienen derecho a los hijos, sino los niños quienes tienen derecho a ser queridos y cuidados por un padre y una madre. A propósito de la presunción de paternidad que existe en el matrimonio, una prueba de que se privilegia la biología por sobre incluso la presunción de paternidad es que, de hecho, en este momento en el registro civil hay centenares de niños que, a pesar de que existe un matrimonio vigente para la madre, cuando la madre se presenta con otra pareja que dice que es el verdadero padre del niño, se rompe la presunción. ¿Por qué? Porque se privilegia por sobre la presunción la biología. Es decir, que sea el verdadero padre el que verdaderamente, o sea, el que reconozca a ese niño, rompiéndose una norma legal que es la presunción legal que existe dentro del matrimonio y dentro del acuerdo de unión civil. O sea, así se privilegia el derecho de los padres biológicos, ¿ya? Es decir, que esta presunción de paternidad también está bastante debilitada. Entonces, no veo cuál es el sentido, ¿verdad?, de esta presunción de maternidad que se le daría a las madres cuando ni siquiera se respeta el principio, la presunción de paternidad de los padres dentro del matrimonio o dentro de un acuerdo de unión civil. Muchas gracias.
Gracias, profesora. ¿Tenemos alguna pregunta de los colegas? A mí me gustaría, como no sé cuánto tiempo disponemos de la presencia de la profesora Fabiola Latrop, que pudiera responder o pudiera explayarse respecto de lo que se entiende por el derecho a la identidad de los niños a raíz de la reciente intervención que hemos escuchado. Profesora. Muchas gracias, señora presidenta. Yo pedí ser escuchada primero porque tenía que retirarme a las 5 precisamente, así que encantada por responder las preguntas. El derecho a la identidad es concebido como un derecho que tiene una doble fase. El derecho a la identidad en su fase estática es aquella relacionada a la identificación, a que una persona tenga un nombre, a que tenga un apellido, a que tenga documentos que la individualicen como tal. Por otra parte, la fase dinámica de la identidad, que es precisamente a la que yo me referí en mi exposición, es aquella que está relacionada con aspectos que van más allá de lo identificatorio, que tiene que ver con mi origen étnico, con mi origen social, con aquello que contextualiza mi nacimiento, mi crianza. Yo me pregunto, ¿cómo no va a ser violatorio al derecho a la identidad del niño aparecer con un apellido, por ejemplo, Latrop, en circunstancias que ha sido criado por un sujeto de apellido Núñez? Todo el mundo lo conoce como el hijo de un sujeto que se apellida Núñez, pero que sin embargo ese niño o esa niña tiene un apellido que no se condice con su realidad social. Eso es tremendamente vulneratorio para la identidad de ese hijo. Entonces, cuando yo escucho a la profesora hablar del derecho a la identidad, advierto, y lo digo con mucho respeto, una imprecisión. Porque este proyecto no hace lo que se ha señalado. El proyecto no niega en ningún caso el derecho a la búsqueda de los orígenes. No podría hacerlo porque eso es contrariar el derecho internacional de los derechos humanos. Una cosa es buscar el origen y otra cosa es cambiar la identidad de esa persona. En Argentina, por ejemplo, uno de los países que más defiende el derecho a la identidad de los niños, distingue. Un niño tiene derecho, incluso a partir de los 14 años, a buscar sus orígenes, pero eso no significa que su apellido va a cambiar. El proyecto no hace eso. El proyecto, además, no modifica en absoluto el sistema binario de la filiación como aquí se ha tratado de señalar. En ninguna parte el proyecto señala que se tienen 3 madres, 4 padres, 7 abuelos. El proyecto no rompe con el sistema binario clásico chileno. Es más, yo puedo hacer llegar a esta comisión los antecedentes, los únicos antecedentes que hay en el derecho comparado, que son 2 casos de Brasil y 1 en Argentina, en donde los niños efectivamente tienen más de 4 abuelos. Son excepcionales y no están establecidos con apego a la ley. Son construcciones jurisprudenciales precisamente respetando el interés de ese hijo, de ese caso en particular. El proyecto, además, no regula la gestación por subrogación. Entonces, yo de verdad creo que cuando estamos hablando de los derechos de los niños, es muy fácil ridiculizar con ejemplos que escapan totalmente al espíritu y al texto del proyecto. Yo no participé en la redacción de este proyecto. Y en verdad, y tampoco he sido consultada por las autores de este proyecto. Yo creo que este es un proyecto de mínimos. Es bastante discreto. De hecho, lo señalé, puede ser claramente perfeccionado. Puede ser completado porque sí, las parejas gays están fuera en lo que dice relación a las técnicas de reproducción asistida. Por otra parte, esto de tener 6 o 7 progenitores, sí pueden haberlo. Hoy en día existen progenitoras biológicas. Por ejemplo, yo que soy madre y que di a luz a mi hija. Coincide con que yo soy progenitora genética, porque fue mi material genético el que se utilizó.
Coincide además con que soy progenitora jurídica, porque yo di a luz y mater sempre certa est. Pero puede ser que mi hija, si yo fallezco, ojalá que no, en el futuro tenga una progenitora afín, como la llama, por ejemplo, la legislación argentina. Y créanme que yo voy a estar muy contenta de que ella tenga una progenitora afín si es que yo ya no estoy. Ese progenitor afín es un progenitor social. ¿Qué hay de malo si el afecto no sobra? La filiación no se ha cambiado. Si de lo único que se trata es de que el niño viva su vida conforme a la realidad y que esa realidad se vea traspapelada en su documento de identificación. Esto de que ha existido desde siempre, desde el derecho romano, si fuera por eso, las mujeres todavía estaríamos sujetas a la potestad marital y tendríamos que pedirle permiso al marido para poder trabajar. Insisto, es muy fácil ridiculizar con ejemplos que de verdad alteran la letra y el espíritu de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, profesora. ¿Alguna pregunta de los colegas? ¿Quiere escuchar el siguiente? ¿No hay pregunta entonces? ¿Hay alguna pregunta, colegas? ¿No? Está bien, yo hice la pregunta porque la profesora tenía que irse y no sabía la hora límite y no quería dejar de escucharla. Gracias, profesora Latrop. Vamos a dar la palabra a la profesora de Derecho Civil de la Universidad de los Andes, señora María Sara Rodríguez. Tengo que apretar acá. Muchas gracias, presidenta y honorables senadores. Para mí es un honor cuando me invitan a comentar proyectos de ley que están en trámite y para mí es realmente un servicio a la patria, así es que gracias por invitarme. Y bueno, tengo 15 minutos, ¿no es cierto? Son 15 minutos. Bueno, yo la verdad es que no traje una minuta, ni traje un texto por escrito. Traje una presentación de PowerPoint que, si se interesan, puedo mostrarle algunas diapositivas que pienso que pueden ser de interés, pero después de oír a mis antecesoras y pensar un poco en el proyecto, decidí que no le iba a mostrar el PowerPoint y que voy a hablar de lo que he estudiado el proyecto. A ver, este proyecto propone modificar normas del Código Civil, propone una modificación a la ley sobre derechos y deberes de los pacientes y propone modificar la ley de adopción de menores. Entonces, en primer lugar, están las modificaciones que se proponen al Código Civil. Estas modificaciones intervienen en normas que están del Código Civil, que son el título 7º del libro primero, que son justamente las normas por las que se determina jurídicamente una filiación. Aquí hay que tener como referente que todos los códigos civiles, y en realidad desde Roma, que el derecho da normas sobre cómo determinar jurídicamente una filiación, pero sobre la base de un presupuesto o un antecedente de hecho, que es el hecho de la generación. Entonces, la ley le atribuye a ese hecho, al hecho de la generación de un hijo, le atribuye unos efectos jurídicos, que son justamente el vínculo de filiación, en términos técnicos, jurídicos. O sea, uno puede decir que tal persona es hijo de tal padre y de tal madre, porque la ley ha establecido esos vínculos jurídicos sobre la base de un antecedente fáctico, que es el hecho de la generación. Por eso es que el artículo 179, que se propone modificar,
parte diciendo la filiación por naturaleza, es decir, ¿a qué se está refiriendo? Al hecho de la generación, al hecho de la generación. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. Se entiende que en los dos casos hay un antecedente fáctico en el sustrato y como presupuesto fáctico de la norma, porque las normas jurídicas funcionan sobre la base de unos presupuestos de hecho a los que la ley les atribuye unas consecuencias jurídicas. Entonces, por tanto, el hecho de la generación, al hecho de la generación, la ley le atribuye como consecuencia el vínculo filiativo formal. Siempre la ley establece un vínculo formal sobre la base de un hecho, que es la generación de un hijo. Entonces, tenemos que la filiación formalmente, cuando la filiación por naturaleza, por eso que el código dice la filiación puede ser por naturaleza, puede ser matrimonial o no matrimonial. Ya. Alternativamente, también se pueden establecer vínculos de filiación por sentencia de adopción. ¿Ya? Entonces, por eso aquí el 179, inciso segundo, dice la adopción, los derechos del adoptante y adoptado, la filiación que puede establecerse entre ellos se rigen por la ley respectiva. ¿Qué ocurre? Que el Código Civil chileno no regula la adopción dentro del código, sino que siempre la adopción se ha regulado en una ley especial. En Chile siempre ha habido leyes especiales de adopción y esas son las leyes que nos rigen hasta el día de hoy, que son leyes perfectibles y que ojalá las mejoremos, ¿no es cierto? Supongo que están en trámite esos proyectos, no están, aquí se propone modificar la ley de adopción. Pienso que en esa parte este proyecto por lo menos debería consolidarse con las reformas que se propone hacer a la ley de adopción, porque no me parece razonable modificar por una ley especial una ley que está en trámite o que tiene que modificarse entera, ¿no es cierto? Y que supuestamente ya está ingresado ese proyecto en el Congreso. Bueno, también se pueden establecer vínculos de filiación por adopción. En la adopción, obviamente, lo que hay es un vínculo formal establecido por una sentencia judicial. La adopción en Chile y en todos los países del mundo, por lo demás, pretende no sustituir a los vínculos de la familia biológica, sino que pretende ayudar o tiende a darle a integrar un niño en una familia, tiende a integrar un niño en una familia, un niño que no tiene un hogar estable, que no tiene un hogar o que no tiene progenitores conocidos, que son muchos los casos que existen en Chile, niños abandonados o niños que no tienen progenitores conocidos o que no tienen uno de los progenitores conocidos, y niños sobre todo abandonados. Esa es la finalidad de la adopción, integrar a un niño en un hogar estable. Ya. Entonces tenemos estos dos focos, ¿no es cierto? Tenemos la filiación por naturaleza, que se establece por el hecho de la generación. Tenemos la adopción, que es un vínculo formal, un filiativo formal, que no toma en cuenta el hecho de la generación, ¿no es cierto?, sino que pretende integrar a un niño en una familia, creando vínculos de filiación parecidos a los de origen, a los naturales, podríamos decir, para niños que no tienen padre y madre que realmente se haga responsable de ellos. Ya. Entonces, ahora entra el problema de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no es cierto? Porque, ¿qué problemas generan estas técnicas? El problema que generan es que perturban o introducen, desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, introducen modificaciones al hecho biológico subyacente sobre el que se determinan los vínculos de filiación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el hecho biológico subyacente siempre ha sido por el que han nacido los hijos desde que existe el nombre sobre la tierra, pero
con las modernas técnicas de reproducción humana asistida se modifica un hecho, digamos, se modifica ya incluso biológicamente, se modifica el hecho subyacente del vínculo filiativo. Por tanto, el problema jurídico es cómo establecemos el vínculo de filiación, ¿no es cierto? Porque siempre hemos tenido el hecho subyacente, que es el hecho de la generación de un hijo, como hecho subyacente a los vínculos de filiación. Entonces, las técnicas nos producen este problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurrió cuando se tramitó la ley 19.585? Es que ya empezaban a usarse, ya se está empezando a extender el uso de estas técnicas, ¿no es cierto? La primera bebé probeta es del año 82, ¿no es cierto? En Chile estábamos en el 89, o estábamos ya en los 90, no se habían extendido tanto todavía en Chile. Entonces, ¿qué hizo el legislador de la ley 19.585? Dijo, bueno, introduzcamos una norma que nos permita establecer formalmente los vínculos filiativos cuando la filiación se ha producido de esta forma, ¿no es cierto?, con técnicas de reproducción humana asistida. Obviamente, tomando en cuenta que puede haber en una generación de técnicas de reproducción humana asistida el aporte de gametos de terceros, ¿no es cierto?, que ese es el punto más complejo. ¿Por qué? Porque si la técnica de reproducción humana fuera solo homóloga, es decir, entre una pareja, hombre y mujer, que desean un hijo y se someten a una técnica que los asista en la generación del hijo, no tenemos problemas legales, porque está claramente conocido quién es el padre y quién es la madre de ese hijo, que son los que se someten a la técnica. Entonces, el artículo 182 responde al problema que ya se había producido en esa época cuando intervenían gametos de terceras personas en una técnica de reproducción humana asistida. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Dijo, bueno, nosotros tenemos que resolver de alguna manera no el problema de la técnica, sino que el problema de cómo establecemos los vínculos de filiación. Entonces dijimos, ¿qué dijo el legislador? Bueno, ¿quiénes son los padres de estos niños? Sobre todo cuando ha intervenido el gameto de una tercera persona, que en ese momento solo podía ser el gameto masculino, o también el femenino cuando era en quirófano, sacarle el gameto masculino a una mujer e instalárselo a la otra. O sea, la verdad es que era bien invasivo el sistema, entonces no se practicaba mucho. Pero la técnica ha evolucionado mucho, entonces hoy no es tan invasivo y es mucho más problemático para el derecho, ¿ya? Hoy fácilmente un hijo se puede procrear con gametos de terceras personas, gametos masculinos y gametos femeninos de terceras personas, ¿no es cierto? Entonces, más problemático es para el derecho establecer los vínculos filiativos, ¿no es cierto? Porque justamente pueden participar gametos de terceras personas, pero no solo el gameto masculino, como era el caso sobre el que discurría el artículo 182, ¿no es cierto?, sino que también el gameto femenino. ¿Qué ocurría con el artículo 182? Que la madre siempre era la que daba luz al hijo, ¿no es cierto?, que esa es la regla de determinación de la maternidad clásica, digamos que prácticamente, y que aún en los países que han admitido todas estas técnicas, ha sido derogada. O sea, la regla de determinación de la maternidad por el hecho del parto es una regla sobre la que el artículo 182 funciona. Entonces, el hijo es el que nace de una mujer, y aquí no vamos a discutir quién aportó los gametos masculinos, eso es lo que dijo el legislador. ¿Quiénes son los padres? El hombre y la mujer que se sometieron a la técnica. ¿La norma es óptima? No, yo no la encuentro óptima, pero la norma cumplió una función que era resolver el problema de determinación legal de la filiación en esos casos, ¿ya? Esa norma no supuso aprobar todas las técnicas de reproducción humana asistida que se practicaban en ese momento y todas las que vendrían después, ¿no es cierto? Entonces, el problema sigue, incluso sigue más todavía vigente hoy, que es cómo determinar los vínculos de filiación cuando estamos en presencia de la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, ¿cierto? El Código Civil nos da
una regla muy básica, muy podríamos decir, que obviamente se queda corta para los fenómenos actuales, ¿no es cierto? Hoy, sobre todo teniendo en cuenta que hoy el uso de las técnicas de reproducción humana asistida se ha sofisticado mucho, se ha perfeccionado mucho, y también se ha extendido mucho el uso de la maternidad subrogada, se ha perfeccionado la donación de gametos femeninos, cosa que antes no era muy posible, porque se ha perfeccionado la técnica de extracción de estos gametos, se ha perfeccionado la técnica de conservación de estos gametos, y por tanto se ha perfeccionado la técnica de su posible fecundación in vitro, ¿no es cierto? Cosa que cuando se aprobó cuando el legislador del año 99 no tuvo tan en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es mi problema con este proyecto? Mi problema, y específicamente con las normas que se propone modificar en el Código Civil. Bueno, mi problema es que estamos interviniendo, ¿no es cierto?, en la determinación jurídica de vínculos filiativos sobre hechos sobre los que todavía no tenemos total claridad sobre cómo resolver. ¿Por qué les digo esto? Porque a nivel internacional se discute, bueno, por ponerles ejemplos, porque tengo bastante material en el PowerPoint que por tiempo no se los voy a poder mostrar, pero, por ejemplo, el caso de la maternidad subrogada, ¿no es cierto?, que es un caso muy complejo, y es el caso que en cierta forma justifica este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto está sobre la base de dos mujeres, ¿no es cierto?, dos mujeres que se someten a técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué ellas dos pretenden ser madres? ¿Por qué? Porque una aporta el gameto femenino, que es fecundado in vitro o in vitro con espermios de un tercer donante anónimo, supuestamente, y es luego implantado en la otra mujer, ¿no es cierto? Entonces hay una mujer que es la gestante, que hace la gestación, y la otra mujer que ha aportado el gameto femenino. Entonces, la cuestión que pretendemos resolver es una de las múltiples problemas que se presentan con las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cómo lo estamos resolviendo? Diciendo que el hijo tiene dos madres. En realidad, esta forma de resolver el problema es lejos, nunca la había visto, en verdad. Nunca la había visto, y voy todos los años a unos congresos donde se hablan estas cosas, y la verdad es que esta solución sí que no la había visto nunca, que un hijo tuviera dos madres. O sea, ¿qué es lo que se discute actualmente? Se discute si la madre es la que aportó el gameto o si la madre es la que hizo la gestación. Y ahí están todos discutiendo sobre cuál es la madre. Pero llegar a decir que hay dos madres, que el niño tiene dos madres, y digamos que esta solución yo no la había visto. No sé, puede que exista algún código que yo no conozco que lo propone. De hecho, hay códigos que hablan de progenitor 1, progenitor 2, o progenitores, genéricamente. Pero nosotros estamos hablando de dos madres o dos padres. Bueno, y además estamos equiparando eso a la filiación por naturaleza, que en realidad aquí ya tendríamos que separar los problemas, porque un asunto es la filiación por naturaleza y otro asunto es cómo atribuimos los vínculos de filiación en las técnicas de reproducción humana asistida. Ya. El problema de la maternidad es gigante, pero sí les puedo decir que hay bastantes, que aquí tengo bastantes documentos, estudios a nivel internacional, y la verdad es que el asunto se ha ido decantando. Ni yo lo tenía claro cuando lo comencé a estudiar, y todos los años lo tengo que explicar a mis alumnos que me hacen miles de preguntas. El asunto se ha ido decantando por mantener la regla de determinación de la maternidad por el hecho del parto. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos más de los tremendos vínculos que se establecen entre el hijo que se gesta y la madre que lo gesta. O sea, todo el periodo de gestación, cada día se sabe más
del apego, no solo un apego afectivo, sino que es una comunicación biológica. Hasta el hijo le comunica células madre a la madre gestante. O sea, esa teoría que decían las señoras viejas de que una madre se rejuvenece a medida que más hijos tiene, bueno, tiene una explicación científica, porque efectivamente el hijo le comunica células madre a la gestante. O sea, es profundo, profundo el vínculo que se establece entre el hijo concebido e implantado, supuestamente, en el cuerpo de una mujer y esa mujer. O sea, tanto así que legislaciones como la de Inglaterra, que permiten la maternidad subrogada y todas las técnicas que se puedan imaginar, todas, no modifican la regla de determinación de la maternidad por el hecho del parto. O sea, ¿quién es la madre? La que da a luz al hijo. Entonces, ¿qué pasa con los padres intencionales? Bueno, los ingleses dicen, bueno, los padres intencionales van a tener el cuidado del hijo y si tienen méritos, bueno, van a poder tener hasta la custodia, la patria potestad y qué sé yo, la responsabilidad parental, dicen los ingleses. Pero la madre es la que dio luz al hijo. Y en las partidas de nacimiento aparecen los progenitores biológicos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos otro problema, que si en la partida de nacimiento empezamos a poner justamente el problema de determinación de la filiación es quién es el padre y quién es la madre para efectos de poder hacer un registro sobre el cual se puedan extender los certificados de identidad, los documentos de identidad de una persona. Es un registro que sea verídico, que sea conforme al hecho biológico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos en la partida de nacimiento otro tipo de declaraciones, intenciones, etcétera, bueno, estamos modificando la fuerza probatoria y verídica de la partida de nacimiento. Eso ya lo hicimos con la ley de guía de género, ¿no es cierto? Pero aquí lo estamos haciendo con niños recién nacidos, con niños recién nacidos. Entonces, aquí pienso que tenemos que ser extremadamente prudentes. Bueno, el proyecto también propone modificar la ley de derechos y deberes del paciente y entonces pretende introducir con una norma un concepto llamado autonomía reproductiva que indirectamente consiste en legitimar y constituir en un derecho exigible contra el Estado, contra la salud pública y contra ya no sé quién, las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, aquí sí que yo creo que esto no podemos, aquí sí que esto sí que en ese aspecto el proyecto nuevamente me parece que no es la vía para regular técnicas de reproducción humana asistida ni legitimarlas, modificar la ley de derechos y deberes del paciente. O sea, si queremos regular las técnicas de reproducción humana asistida, necesitamos una ley entera, una ley completa, bien hecha, bien pensada, como hay muchas, digamos, que pueden servir de modelo, o no regular, o mantener el sistema actual, ¿no es cierto? No regular y seguir, digamos, con las normas que tenemos. ¿Por qué la opción de no regular? Yo realmente termino por inclinarme por no regular. ¿Por qué? Porque todo esto cambia todos los días. O sea, no tenemos un sustrato científico sólido sobre el cual regular, ¿no es cierto? Entonces, nos anticiparíamos. Ya, y finalmente, las modificaciones que se proponen en la ley de adopción, ¿no es cierto? Me parece a mí que no caben en este proyecto, tienen que totalmente ser destinadas al proyecto que modifica enteramente la ley de adopción y por tanto no corresponde que vayan acá. Entonces, mi conclusión es que yo le sugiero respetuosamente a la comisión que rechace la idea de legislar sobre este proyecto específico, ¿no es cierto? Que
no me cierro a la discusión de una ley que regule las técnicas de reproducción humana asistida, cuestión que es harina de otro costal, podríamos decir ya. Una vez que tengamos esa ley, ¿no es cierto? Entonces, tal vez introducir modificaciones en las formas de determinar la afiliación, jurídicamente la afiliación, tal vez, ¿no es cierto? Las que sean indispensables. Pero no me parece que sea la vía, digamos, modificar las normas que se propone modificar en el Código Civil para indirectamente legitimar técnicas de reproducción humana asistida en las que intervienen gametos de terceras personas, ¿no es cierto? Y establecer vínculos de filiación por convención, por voluntad procreacional. La voluntad procreacional no establece vínculos de filiación, la verdad, ¿no es cierto? En la adopción es una sentencia judicial, ¿no es cierto? Y en las técnicas de reproducción humana asistida, la ley simplemente dijo los que se sometieron a la técnica, y pensando nada más que en ese hecho, ni yo estoy tan clara que sea la fórmula de determinar la afiliación en esos casos. Y en todo caso, siempre en esa norma queda salvo el derecho del hijo a conocer su origen. Entonces yo propongo que se rechace la idea de legislar en esta ley, aunque, como digo, no me niego a la necesidad que tal vez cada día es más grande en Chile de una ley de técnicas de reproducción humana asistida, porque estamos ante una avalancha de fenómenos, sí, tiempo, Por favor. y no tenemos legislación. Gracias, profesora María Sara Rodríguez. Nos quedan 2 intervenciones más, por eso estamos apurando y usando el respeto de los 15 minutos que se excedieron en este caso. Le damos la palabra entonces a el profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Luis Goldenberg. Profesor, apague, profesor, el otro micrófono, y les pedimos que sean respetuosos el tiempo para poder escucharlos a todos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, por su intermedio, señora presidenta. Y estoy en una situación en que ya se ha hablado bastante sobre el proyecto de ley y sus pormenores. Yo quería retomar algunos temas que lamentablemente había observado la profesora Latrop, que no se encuentra presente para hacer un diálogo, un poquito injusto creo yo, porque escuché lo que ella dijo, no va a escuchar lo que yo he dicho, pero no importa porque nos vamos a seguir reuniendo para seguir hablando de estos temas. Yo quisiera ver cómo este proyecto ha sido preparado, si uno lo observa desde el punto de vista más bien paternocéntrico. Y no se enfoca principalmente en la posición del hijo, es decir, la visión infantocéntrica que hoy en día debemos entender que es un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, no solamente por el reconocimiento internacional que existe del interés superior del menor, sino también el reconocimiento a nivel local. Y para poder explicar esto, yo creo que podemos hacerlo revisando los 3 cuerpos normativos principales que se modifican. El primero es el Código Civil, en lo que respecta a la determinación de la afiliación, y parte haciendo algo que es bastante curioso, porque el artículo 179, que efectivamente es el que clasifica esta afiliación por naturaleza en matrimonial o no matrimonial, agrega un tercer elemento, que es el reconocimiento de la afiliación por técnica de reproducción humana asistida, el artículo 182. Esto parece un poco raro, porque si no nos vamos al artículo 180, nos dice cuándo la afiliación es matrimonial, y dice en todos aquellos casos que no estamos en este supuesto, la afiliación es no matrimonial. De manera que la forma como queda propuesta la norma parece decir algo paralelo a decir los edificios son altos, bajos o verdes. Porque el tercer criterio, el que sea producto de una técnica de reproducción humana asistida, no permite una clasificación sobre la base de si hay o no hay matrimonio. De hecho, para que podamos aplicar la regla del artículo 182, necesariamente tenemos que estar fuera del matrimonio, porque si no estaríamos frente a la aplicación del principio o de la presunción de paternidad. Y por tanto, incluso hoy, cuando leemos el artículo 182, como está tratado, el hombre y la mujer que se someten a él necesariamente no tienen que estar casados, porque si no estaríamos dentro de la afiliación matrimonial. El problema está en el artículo 182, cómo se pretende modificar, principalmente porque el artículo 182 ha sido cuestionado desde el punto de vista doctrinal, no solo por su redacción, que concordando con la profesora Valenzuela es un poco extraña, por lo menos a la luz de lo que sabemos hoy en día, cuando habla de este sometimiento a la técnica de reproducción humana asistida. Y retomando una redacción bastante defectuosa del artículo actual, se copia para efecto de incorporar un inciso segundo en que habla de 2 mujeres que se someten a la técnica de reproducción humana asistida.
¿Cómo entendemos esto de manera literal? Dos mujeres que se someten a la técnica de reproducción humana asistida cuando en la mayor parte de los casos podemos pensar de que va a ser una mujer la que se somete a la técnica de reproducción humana asistida. La otra simplemente consciente, acompaña, pero no hay un sometimiento real, lo que va a producir problemas técnicos o produciría problemas técnicos en la interpretación de la norma. Pero la principal objeción que existe respecto al artículo 182 se refiere a su inciso segundo, que pasaría a ser un inciso tercero, y que señala que no podrá impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Al respecto, un problema, si se incorporara el inciso segundo, la regla precedente sería el inciso segundo y no sabríamos qué pasa con el inciso primero, que es el que está actualmente vigente. Ahora bien, ¿qué problemas produce esto de que no pueda determinarse una afiliación distinta? Porque aquí es donde tenemos el problema, que es lo que explicaba la profesora Latrop, y en lo cual yo creo que es difícil de entender. Porque ella señalaba que cuando estábamos hablando de este derecho de la entidad del menor, estábamos hablando principalmente de un derecho de la entidad desde el punto de vista estático y dinámico desde la perspectiva más bien social. Lo que ella estaba tratando de explicar era cómo el menor efectivamente tiene un derecho, como toda persona, a reconocer cuáles son sus orígenes sociales. Pero la duda que se nos presenta no es esa en este punto, para este tipo de discusión, sino cuál es la identidad más bien biológica. Nuestro sistema afiliativo está sustentado en esta idea de búsqueda. Si esto es así, el artículo 182 propuesto produce un problema. Porque si efectivamente entendemos de que existe un derecho del menor o del hijo de reconocer su identidad biológica, ese derecho no solamente está reconocido en los tratados internacionales, sino que está plasmado precisamente en el artículo 195 del Código Civil, que establece una libre investigación de la paternidad y la maternidad. Entonces, ¿cómo operaría esto en el artículo 182 si se incorporara la posibilidad de doble maternidad por técnica de reproducción humana asistida? El hijo eventualmente quiere conocer o reconocer cuál es su padre biológico. ¿Por qué? Porque se lo permiten los tratados internacionales, en ese derecho a la identidad, y el artículo 195 del Código Civil. En eso, como decía la profesora Latrop, y lo dijo expresamente, es decir, si entendiésemos que esta norma no permite la investigación de la paternidad, en este caso estaríamos en contra de los tratados internacionales ratificados por Chile. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Existen dos madres. Entonces, el hijo quiere conocer al padre, al verdadero padre. Y para eso tendría que ejercer las acciones de filiación. ¿Pero qué acción de filiación va a ejercer? La impugnación de la maternidad. Porque si ejerce la acción de impugnación de la maternidad, el artículo 217 del Código Civil nos dice que son dos causales. Falsedad del parto y suplantación del hijo. Hay una mujer que evidentemente no gestó al niño. Por tanto, no hay parto, no hay identidad del producto del parto. Entonces, ¿cuál es la acción que ejerce? No tiene sentido ejercer la acción de impugnación de la maternidad, porque la acción de impugnación de la maternidad está sustentada sobre la idea de el hecho del parto mismo. Y aquí sabemos, como realidad, que una de las mujeres a lo menos nos dio a luz. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos ejercer la acción para determinar la verdadera paternidad? Si hiciéramos de esa manera, entenderíamos que la norma contraviene los tratados internacionales porque impide esta búsqueda de la identidad biológica. Alternativa 2. Bueno, sin perjuicio de que se mantiene la doble maternidad, podríamos entender que el hijo, igualmente aplicando los principios internacionales, puede reclamar una paternidad. Y en ese caso, tendríamos que evitar o pensar de que no procede la acción de impugnación, sino solamente la acción de reclamación. Y en ese caso, el menor quedaría con dos madres y un padre. Y eso, como decía la profesora Latrop, es un imposible porque este proyecto no parecería tratar de buscar una ruptura del sistema binario. Por tanto, sea que interpretemos la norma de manera positiva de tratar de resguardar la identidad del menor, tenemos un problema porque no sabemos cuál es la acción que procede. Y si es de manera negativa para decir que no procede, entenderíamos en definitiva que existe la posibilidad de que el menor tenga dos madres y un padre, que parece que es algo que el proyecto no está pensando, porque si no sería necesario modificar otras tantísimas normas de nuestro sistema jurídico. Podemos ver algo similar cuando se reforma el artículo 187, cuando se refiere a el reconocimiento de la paternidad o el reconocimiento de la maternidad incluso por medio del acuerdo de unión civil. Aquí concuerdo de que la forma en que está redactada la norma podría dar a entender que no solamente se está regulando una doble maternidad, sino también una doble paternidad por el uso de los conceptos ambos, ambas y las modificaciones que se introducen. Pero aquí nuevamente tenemos un problema. Porque si bien es cierto, como señala el mensaje, que cualquier persona podría decir, cualquier
hombre podría ir a reconocer al hijo sin necesidad de comprobar que efectivamente existe un vínculo biológico cuando no está la filiación determinada desde el punto de vista paterno, lo cierto es que esa declaración de paternidad está sujeta a un control, porque eventualmente el hijo podrá repudiarla o eventualmente, si no hay una correspondencia con la verdad biológica, en su momento se ejercerán las acciones de filiación. Si estamos frente a un caso que existe una maternidad ya determinada por el hecho del parto y una segunda maternidad determinada por el hecho del simple reconocimiento del artículo 187, nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa si eventualmente llega, en este caso, o el hijo que quiere saber quién es su verdadero padre, o el verdadero padre que quiere que la filiación se determine a su respecto? ¿Qué acción ejerce? Nuevamente la lógica diría, hay que ejercer las acciones que impugnan la maternidad. Pero nuevamente la acción que impugna la maternidad pretende impugnar los hechos básicos de el parto o la suplantación del hijo. No existe una acción en nuestro ordenamiento jurídico que diga yo quiero ir a impugnar esa maternidad porque esa maternidad no es real, pero no por el hecho de no haber provenido de un hecho biológico, sino por una voluntad que no tenía ningún tipo de sustrato. Si esto es así, nuevamente caemos en la duda. Si queremos entender de que existe realmente un principio de identidad biológica o de verdad biológica en el amparo de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos el problema de que si ese menor o ese verdadero padre quiere ejercer la acción, no tiene cómo ejercerla. Y por tanto, nuevamente tenemos la idea de que ese menor queda con dos madres, o eventualmente con dos madres y un padre, o eventualmente con una acción completamente desnaturalizada. En tercer lugar, tenemos las reglas que se refieren a la protección de deberes, derecho y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a materia de salud. Aquí se incorpora un artículo 4 bis, un párrafo 4 bis y 2 artículos, que se refieren en primer lugar a lo que se llama un derecho que se denomina como un derecho a la autonomía reproductiva. Aquí hay que tener un poco de cuidado con las denominaciones que se ocupan, porque la autonomía reproductiva es una idea que va mucho más allá de la posibilidad de acudir a una técnica de reproducción humana asistida. Y van desde la decisión que toma una persona, simplemente decidir si quiere ser o no quiere ser madre o quiere o no tener una relación sexual, hasta el aborto. Es decir, el catálogo que cabe dentro de este principio o de esta idea es bastante más amplio. Y como se redactaría el artículo 11 bis, da la idea de que el reconocimiento no se refiere únicamente a este tipo de técnicas. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos acá en cuanto a la expresión de estas técnicas? Se establece un recurso de protección o una remisión al recurso de protección especial sin la indicación de una garantía constitucional que se encuentre vulnerada, sino que simplemente por el hecho de no permitir el uso de la técnica de reproducción humana asistida existe una protección de tipo constitucional. Pero pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos a una mujer que está siendo sometida a una histerectomía que no ha consentido. ¿Qué acción puede ejercer? Bueno, eventualmente sí podría ejercer el recurso de protección, pero para eso tendríamos que construir una vulneración de algunas de las garantías constitucionales. ¿Qué pasa si la persona no puede obtener el acceso a la técnica de reproducción humana asistida? Bueno, se le facilita la tarea en términos de simplemente señalar que el solo hecho de no obtener ese acceso supone o soporta una protección constitucional en particular. Y esto parece ser un poco extremo, es decir, hay tantas otras materias dentro del concepto de autonomía del paciente, no solamente en cuanto a cuánto se refiere a la autonomía reproductiva, que parecerían ameritar igual tipo de protección. Y por último, si nos vamos a las modificaciones de la ley de adopción, efectivamente concuerdo de que no parece ser esta la sede más ideal para hacer esta discusión, toda vez que existe una discusión bastante más amplia. Pero sí señalar una cosa. Aquí, si uno revisa la ley de adopción vigente, no existe en ninguna parte una identificación de una categoría o de un criterio en el cual una persona homosexual no puede adoptar. El separado, viudo, divorciado, puede adoptar perfectamente. Incluso un casado que tenga una orientación sexual distinta y mantiene vigente el matrimonio también puede adoptar. Ahora bien, cuando nos estamos haciendo la pregunta en cuanto a la incorporación del acuerdo de unión civil o los convivientes civiles como categoría de
personas susceptibles a la adopción, tenemos que pensar que en este caso se está produciendo un vínculo filiativo por adopción doble. Eso es lo que se propone, de que ambos convivientes civiles adopten a un menor, sabiendo que esto puede ser con el mismo sexo o con diferencia de sexo entre los miembros de este acuerdo de unión civil o estos convivientes civiles. Si vemos la discusión en el acuerdo de unión civil, nos podemos dar cuenta de que la razón de ser, o la principal razón de ser de por qué no era posible que los convivientes civiles adoptasen, no es la orientación sexual, porque si no, no tendría sentido de que dos personas de distinto sexo que han celebrado un acuerdo de unión civil tampoco pueden adoptar. Y uno puede entenderlo en cuanto a la base o la normativa base del acuerdo de unión civil. Pensemos lo siguiente. Si estamos frente al matrimonio, el artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil nos dice que uno de los principios fundantes de la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Matrimonio Civil es el interés superior de los hijos. Eso nos dice el artículo 3. Todas las materias que debe resolver un juez en relación al matrimonio deben tener como principio fundante ese interés. Esa norma no la encontramos en el acuerdo de unión civil, porque tal como nos señaló la profesora Latrop, el acuerdo de unión civil, como quedó regulado, parece ser más bien un estatuto patrimonial, esta idea de matrimonio sin hijos, y donde escasamente se atiende la posición de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nos mencionaba. Bueno, eso es cierto. Si nosotros vemos la normativa del acuerdo de unión civil, no establece un estatuto protector hacia los hijos, no lo propone, no lo piensa, a diferencia de lo que pasa en el matrimonio. Pensemos en este caso. Existen dos personas casadas que han adoptado a un menor. Como ya se determinó el vínculo filiativo, si se quiere poner término a su matrimonio por alguna de las causales de divorcio, ya sea cese de convivencia o divorcio por culpa, el ordenamiento jurídico establece ciertas formas de protección del menor. Por ejemplo, la cláusula de dureza. No se puede pedir el divorcio de manera unilateral por aquella persona que no haya cumplido con su obligación alimenticia, ya sea respecto al cónyuge o a sus hijos. O la formulación de un acuerdo completo y suficiente para poder dar lugar al divorcio cuando estamos frente a cónyuges que tienen hijos, que establece la necesidad de establecer el cuidado personal, la relación directa y regular y los alimentos. ¿Qué pasa cuando se pone término a un acuerdo de unión civil? Bueno, la normativa nos señala simplemente que el acuerdo de unión civil se puede terminar sin intervención judicial y simplemente basta incluso la voluntad unilateral de cualquiera de los convivientes. ¿Y qué pasa con los hijos en ese caso? No hay ninguna normativa que se refiera a la protección de los hijos al término del acuerdo de unión civil. Por tanto, cuando la legislación de adopción hoy vigente no señala por omisión que los convivientes civiles no pueden adoptar, a mi juicio no tiene ninguna relación con la orientación sexual, sino que se debe a que si nosotros estamos proveyendo al niño de una familia, que es la principal función de la adopción, que nos señala el artículo 1 de la ley de adopción, tiene que ser un estatuto familiar que lo proteja. Y el estatuto familiar que hoy en día lo protege de manera expresa en el artículo 3 de la ley de matrimonio civil es el matrimonio. En el acuerdo de unión civil no tenemos ningún tipo de protección. En definitiva, si vamos viendo los distintos supuestos que establece esta ley para efectos de establecer o de determinar una filiación, en este caso doble desde el punto de vista de la maternidad, presenta un conjunto de problemas técnicos que parecen observarse si atendemos que las reglas, como están planteadas, parecen obedecer a poner en el centro a dos mujeres, en este caso, que quieren tener un hijo en común, y pocamente o escasamente observa la posición del hijo, ya sea que quiere integrarse a una familia en cual la regulación aplicable le otorgue resguardo, integrarse a una familia que sin perjuicio de ello le permite igualmente reconocer su identidad biológica, y observar que aquí el principio fundante es el interés superior del menor. A mi juicio, y con esto termino, esto no quita de que debe existir una discusión, como se observaba antes, un poquito más larga respecto a el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, la discusión sobre la ley de adopción, pero la forma en que está establecido este modelo de reconocimiento parece ser un modelo que no pone el énfasis en ningún punto en la posición específica del menor. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica, señor Juan Luis Goldenberg. Tenemos un problema de tiempo porque le habíamos dado a todos los invitados 15 minutos. La verdad es que todos se excedieron en el uso del tiempo. Nos queda una sola invitada, que es nuestra defensora de los derechos de la niñez, señora Patricia Muñoz.
y quedan 8 minutos de sesión. Me parecería bastante injusto hacerle a ella hablar de manera resumida en su intervención, a diferencia de lo que han hecho todos los profesores a quienes hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de sus intervenciones más allá de los PowerPoint que nos presentaron algunos profesores. Entonces yo pediría, si le parece bien, senador Osandón, que es quien me acompaña, que podemos en la próxima sesión escuchar a la defensora y a los que ya hablaron les podamos hacer preguntas, si es que hay preguntas al efecto. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece, defensora? ¿Podríamos contar con su presencia en otra sesión? Muchas gracias. Senador Osandón. A ver, más que una pregunta, un comentario. Hoy día me queda bastante más claro muchas de las posiciones. Lo que sí es cómo buscar una solución a un tema práctico. Porque aquí, por lo menos para mí está claro que una persona no puede tener ni dos mamás, ni dos papás, ni varios, digamos. Pero sí existe un problema real, que pueden haber dos mujeres que hagan todo el proceso y aparezca un niño, digamos. Y esas personas van a criar a un niño, de repente se muere una y la otra queda sin ningún derecho. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar en esa ley. Por supuesto, el niño. Sí, a ver, pero indistintamente más que un tema material es que esa persona que puede haber vivido muchos años, haber sacado la mugre entre las dos, sacaron arriba ese niño, queda fuera, digamos. Me parece que eso hay que solucionarlo. Pero eso no se soluciona, a mi juicio, con dos mamás, ni con dos papás. Yo creo que se soluciona con alguna ley que defina todas esas cosas, ya que las técnicas, ¿no es cierto?, han crecido mucho en su desarrollo, y a lo mejor eso se puede ver con normas conceptuales y generales, digamos. Porque si dicen que el matrimonio tiene ciertos derechos, ¿no es cierto?, y el acuerdo de vida en pareja no lo tiene, bueno, ahí hay una deficiencia. Pero no me parece que se busque, a ver, decirlo en forma lo más respetuosa posible, ver una realidad que no es, porque la verdad es que no es imposible tener dos mamás, es imposible tener dos papás. Pero a lo mejor puede tener dos personas que a uno lo crían, lo cuidan, y que esas personas, por ese sacrificio, por esa cuestión que es práctica, como decía la profesora, y hay algo concreto, ¿no es cierto?, tiene derechos sobre ese niño de alguna manera. Yo creo que por ahí hay que buscar la solución a un problema que existe, que es real, y que puede producir una tremenda injusticia hacia personas de una realidad que se vive, digamos. Yo soy de las personas que creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que yo creo. Pero otra cosa es que existe una realidad de muchos casos, y por eso el famoso acuerdo de vida en pareja regula un montón de cosas legales, pero en ningún lado dice ahí que son lo que no son, digamos. Sí. Esto es verde y yo los puedo convencer a todos que es verde, o sea que es amarillo, pero la verdad es que es verde. ¿Ya? Entonces la idea es que aquí tenemos que ir a solucionar un problema práctico y que es cierto y existe, digamos. Que hay personas que quedan sin ningún derecho sobre niños que han criado toda la vida. Y como hoy día existe una realidad distinta, porque puede existir ese niño de un tratamiento, ¿no es cierto?, un tratamiento médico, científico, no sé cómo se llame, da condiciones distintas. Por lo tanto, eso, yo creo que por ahí va el camino. No sé si con una ley que defina bien todos esos tratamientos, pero que esa persona tenga derecho me parece bien. Pero el decir que existen dos mamás o dos papás, decir que esto es amarillo, si no va a ser nunca, eso es imposible. Eso es lo que yo creo, y a veces uno se engaña con estas peleas ideológicas, y lo que tenemos que ver es cómo resolver los problemas prácticos de esas personas que ven con mucho miedo que pueda pasar cualquier cosa en el futuro y que pierdan todo, digamos, porque consideran que ese ser humano que criaron es su hijo. Y ahí hay un sentimiento y hay un cuento concreto, práctico, que existe. Y a uno le guste o no le guste, eso existe. Y eso es lo que hay que buscar una solución para que no pasen esas situaciones
injusta que, no sé, después de 10 o 12, 15 años aparezca el abuelo que no lo ha visto nunca y diga, no, yo tengo derecho sobre y la otra persona quiere decir nada y lo ha criado toda su vida. No sé si hay algún comentario de los profesores. ¿En el mismo orden que intervinieron? Sí, en el mismo orden que intervinieron, porque así... Ya, gracias. Ah, no sé si la Jimena quieres decir algo. Bueno, senador, a ver, me hago cargo. Ese tipo de situaciones no solamente pasan en parejas, digamos, homoparentales, o sea, dos mujeres o dos hombres. O sea, suceden todo el tiempo en la práctica. O sea, una madre soltera que tiene una pareja, ¿verdad? Y que esa pareja cría al hijo de facto sin que legalmente lo haya reconocido, porque ya tiene un reconocimiento previo de un padre que no se hace cargo, un padre totalmente ausente, el padre biológico que lo puede haber reconocido. Ese tipo de realidades son centenares. Entonces, miles, por decirlo así, miles, bastante más frecuente que el que dos mujeres críen a un niño. Entonces, busquemos la solución a todos los problemas, digamos, de facto que se pueden dar. O sea, ¿por qué no? No sé cómo se podría hacer, qué tipo de técnica legislativa se podría usar para casos así, pero conozco muchísimos casos. O sea, de una mujer soltera que tuvo un hijo siendo adolescente, que lo reconoció el padre, y un padre totalmente ausente, que no da pensión alimenticia, donde no ejerce ningún derecho parental, y después la nueva pareja de esa madre soltera, eso sucede todo el tiempo, ¿verdad? Lo cría y hace las veces de padre, digamos, de crianza, y también ese niño no tiene ningún derecho parental con respecto a eso. Entonces, bueno, ahí está la solución de, bueno, de la adopción, de que esa madre, por ejemplo, en el caso que fueran dos mujeres, bueno, en el caso de faltar la madre, que esa pareja pueda adoptar a ese niño, que se le dé prioridad, por ejemplo, para la adopción, ese tipo de soluciones, pero la solución no está en, como usted mismo dice, en que sean dos madres o dos padres. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias, presidenta. No, la idea que se me viene a la cabeza respecto de cómo solucionar estos problemas prácticos, bueno, tenemos en el derecho civil la institución del cuidado personal de los hijos. De hecho, este niño que nace en de estas posibles dos madres, porque una lo engendró y la otra aportó el material genético, lo engendró y lo dio a luz, ¿no es cierto? La madre, legalmente la madre es la que da luz al hijo. Eso, digamos, esa regla de determinación de la maternidad la tenemos en Chile y ese niño tiene madre, o sea, tiene un vínculo filiativo establecido. Por tanto, esa madre tiene derecho a tener el cuidado personal de ese hijo. Esa madre puede hacerse ayudar en el cuidado personal de ese hijo por quien quiera, ¿no es cierto? Ahora, por ese mismo, el problema que vamos a tener con ese hijo es que ese niño no tiene padre, no tiene padre. ¿Quién es el padre? ¿No es cierto? Un donante anónimo, un señor identificado. ¿Qué derechos tiene el donante o proveedor del gameto masculino? Esa es una cuestión que todavía se discute mucho en otros países, ¿no es cierto? Se discute qué derechos tiene el aportante del gameto para el hijo que encargan terceros. Entonces, aquí tenemos ese caso. Entonces, ese niño no está desvalido por la ley. El niño está protegido. El niño tiene quien lo cuide, tiene derecho a heredar a su madre. Eventualmente, si esa madre se casa, puede tener derechos hereditarios de esa madre y también existe la adopción por integración, es decir, el matrimonio que forme esa madre puede integrar a ese niño en un hogar, ¿no es cierto? Y por tanto, en ese supuesto, el niño tendría un vínculos adoptivos con un padre y una madre por adopción, ¿no es cierto? Porque existe la adopción por integración en nuestra ley, o sea, en nuestro derecho. Por tanto derechos hereditarios consiguientes. O sea que no veo que los niños que nacen en estas situaciones estén más desprotegidos que niños que nacen en otras situaciones, ¿no es cierto? Los niños, por eso que tenemos que preocuparnos de esos niños desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de integrarlos en una familia, en un hogar, pero la solución, a mi juicio, no va por crear vínculos filiativos donde en la realidad no existen. Eso es mi opinión. Yo Profesor, solamente... con usted perdón. terminamos la sesión. Muy bien.
retomando solamente esa idea, yo creo que aquí si centramos la mirada en el menor, no tenemos por qué pensar de que la única solución que podemos establecer para fortalecer el cuidado y la mejor satisfacción de las necesidades de ese menor sea únicamente la filiación. Es decir, el paso está por fortalecer, por ejemplo, la necesidad económica mejorando la legislación respecto a los alimentos. Repensar ciertas normas que se refieren al cuidado personal de los menores, mejorar el sistema de adopción en aquellos casos en que efectivamente pongamos el centro a ese menor. El establecer un doble vínculo filiativo materno, doble vínculo filiativo paterno, eventualmente ampliarlo, da la impresión de que esta es la única forma de reconocer el amor y el cariño que existe hacia un niño. Y yo creo que eso no es real, es decir, existen otra multiplicidad de vías. Las formas que está, es decir, si uno piensa en qué aspectos del ordenamiento jurídico mejorar, yo creo que son aspectos que son transversales a toda la realidad de todos los niños. No de la realidad de los niños puntualmente que se encuentran en una situación que es una de las tantas que se puede producir de que tenga en los hechos dos mujeres que lo estén cuidando o dos hombres que lo estén cuidando o una pluralidad de personas que lo estén cuidando. Es decir, no porque exista una comunidad de personas de que, por ejemplo, si yo fui criada en una casa donde está mi abuela, mis tíos, mis primos, etcétera, de distintas edades, la única forma de asegurar esa posición de cuidado esté desde el punto de vista del reconocimiento de múltiples relaciones filiativas. Está sobre el punto de vista de posicionar ese vínculo afectivo y fortalecer ese vínculo afectivo por medio de un sinnúmero de alternativas que nos da el ordenamiento jurídico. Guardas, cuidado, relación directa regular, alimento, adopción, fórmulas nuevas de adopción, etc. Pero la doble filiación o resolver todo por filiación, a mi juicio, genera mucho más problemas de las ventajas que establece, principalmente porque vulnera la identidad biológica del menor, vulnera las bases que establece nuestro sistema en cuanto a la verdad biológica. Muchas gracias. Perdón, Presidenta, ¿puedo decir una cosa muy Muy cortita? breve, por favor. Sí, muy breve. Además parece un contrasentido, porque ahora la ley de adopción que se está discutiendo es que, por ejemplo, cualquier tipo de familia conformada de cualquier manera, no hay un orden de prelación. Entonces, podríamos decir, usando este argumento, que lo le preocupa a usted, senador, podríamos decir por qué se debería siempre favorecerse a una pareja, por ejemplo, de dos personas por sobre un hogar monoparental para la adopción. ¿Ya? Porque aquí hay dos progenitores que se van a hacer cargo, dos personas a las cuales se puede heredar y resulta que ese orden de prelación en la ley de adopción no existe. Entonces estaríamos contradiciéndonos que da lo mismo el tipo de conformación, el tipo de familia para velar por el interés superior del niño. Eso nomás. Muchísimas gracias. Gracias, profesora, profesor, profesora. La verdad es que quedan varios temas encima de la mesa y preguntas por responder. Vamos a tener una sesión nuevamente, vamos a escuchar a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y espero que podamos seguir discutiendo sobre este proyecto. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.